TBC de lóbulos inferiores, raro. Laringitis tuberculosa, sílico-tuberculosis en obreros de construcción o de minas, y la TBC del anciano. En la tuberculosis del adulto es la más común y la más destructiva y grave. Tiene infiltrados confluentes de aspecto, puede llegar a un aspecto de neumonía en los lóbulos superiores frecuentemente, con tendencia a la necrosis gaseosa. El diagnóstico va a ser bacteriológico. Y vamos a dejar, esta tuberculosis deja lesiones cicatrizables y presenta trastornos hemodinámicos, electrolitos y oxigenatorios a la larga. Está asociada la tuberculosis cavitaria y prima infección progresiva, lo que llamamos epituberculosis. Y puede presentarse sin lesiones radiológicas. Sí, la tuberculosis es la enfermedad de 1000 caras. Entonces puede haber tuberculosis, ustedes ven una placa normal y dicen no tiene nada. Pero sí se ha presentado casos en que hay tuberculosis con una radiografía, como dice acá, entre comillas, normal. ¿Se confunde con el cáncer bronquial? Sí. La diseminación es bacteriológica, el diagnóstico es bacteriológico y se hace mediante también biopsias y la bacterioscopía es negativa. Y puede ser un hallazgo de una broncoscopía. De repente estamos pensando en otra cosa, estamos pensando en un cáncer pulmonar y de pronto sale el resultado de la baciloscopía y de la broncoscopía y sale positivo para recambio. Tal es así. La tuberculosis es conocida como una enfermedad de 1000 caras. Entonces, no podemos dejar de pensar en ella. La tuberculosis del adulto, o en forma especial tuberculoma, es un nódulo único de 1 a 4 centímetros grande, tipo masa, localizado periféricamente a la parte posterior del tórax o la parte posterior del pulmón, y generalmente son subpleurales. Puede acompañarse de satélites, o sea, nódulos satelitales, y puede presentar también calcificación central. El diagnóstico diferencial siempre es con un cáncer. Este tipo de tuberculosis, tuberculoma, siempre va a ser diagnosticado con un cáncer pulmonar. La tuberculosis en lóbulos inferiores no es común. En nuestro medio no es común. Siempre, la mayoría, más del 90% está arriba, por la parte superior. Entonces, del 5 a 10% de los casos, como ven. Más frecuente en mujeres. Existe consolidación con o sin excavación. Es unilobar o, entre comillas, también se le conoce como simuladora. Se presenta en personas que tienen VIH, diabetes, ancianos, debilitados, o sea, en personas que tienen alguna inmunodeficiencia, alguna inmunosupresión. No es normal que aparezca en lóbulos inferiores. La laringitis tuberculosa, o sea, la tuberculosis de laringe, es una de las formas más agresivas, penosas y contagiosas de la enfermedad. Se acompaña de tuberculosis pulmonar cavitaria y existe la laringitis grave. Produce una disfonía crónica progresiva, tos seca, poco productiva, muy martirizante, es la tos de perro que dicen, esa tos seca, y produce un dolor exquisito de la garganta, no se puede tragar ni deglutir. Hay odinofagia por afección del nervio aritenoideo, también se afecta la epiglotis. El diagnóstico siempre va a ser bacteriológico y vamos a demostrarlo mediante una laringoscopía. La sílico-tuberculosis, la tuberculosis de los trabajadores del carbón. Estos trabajadores han trabajado muchos años en las minas, en sacadores de piedra. Estos trabajadores llegan a hacer pues la enfermedad sobre el daño que ya tenían. La silicosis con nuevos infiltrados y rápidamente congruentes en nódulos. La silicosis es una enfermedad crónica y progresiva, es lenta. La tuberculosis también es lenta, pero es más rápida que la silicosis. Entonces, en un paciente que tiene silicosis ya diagnosticado, comienza a aparecer nuevos infiltrados y estos relativamente comienzan a crecer rápidamente y comienzan a juntarse, entonces tenemos que pensar que hay algo más que la silicosis y tenemos que sospechar de tuberculosis. Va a eliminar bacilos en forma escasa y irregularmente, a veces sí, a veces no, por eso es que no se diagnostica frecuentemente, porque estos pacientes ya en su radiografía tienen un daño estructural. Entonces uno ve la placa, no, parece silicosis, porque tiene lesión en los dos pulmones. Pero hay que fijarse, el diagnóstico es evolutivo, con radiografías a repetición y seguimiento. El pronóstico es más desfavorable que las dos enfermedades por separado, obviamente, ¿no? La silicosis produce una limitación restrictiva, la tuberculosis puede matar al paciente en pocos meses. Tuberculosis en el anciano. Ya dijimos que los extremos de la vida son de riesgo.
Entonces la TBC puede producir en el anciano síntomas atípicos, manifestaciones sistémicas generales, alteraciones hemodinámicas, alteraciones hepáticas, electrolíticas. No necesariamente hay síntomas respiratorios, son personas que de repente ya no tosen, el rasgado de la tos es muy bajo, entonces no tosen. Y en la radiografía vamos a ver, entre comillas, sombras pulmonares basales y poco definidas, o sea, no es una localización habitual. Y esa forma de diseminación es indolente. ¿Se confunde con una tuberculosis miliar? Sí, puede ser. Se debe a diseminaciones broncogénicas, o sea, se siembra dentro del pulmón, uno tose y se siembra a otro sitio, tose y se siembra a otro sitio. Y casi no hay síntomas, o los síntomas que presentan son poco alarmantes. Se dice siempre que el anciano es oligosintomático, en muchas enfermedades es oligosintomático, y una de ellas es esta. Existe también la tuberculosis extrapulmonar, generalmente es por diseminación hematógena o linfocítica. Es secundaria a la pneumoinfección, como ya dijimos, y constituye el 20% aproximadamente de los casos de tuberculosis. Es muy común en niños, más frecuente de diversas formas según la raza y el momento epidemiológico. No es raro compromisos simultáneos en varios órganos. Puede haber una tuberculosis multisistémica, sí se ha dado el caso, sobre todo en personas que tienen alguna inmunosupresión. Y pocos bacilos pueden causar un gran daño dado la inaccesibilidad de los sitios involucrados. O sea, cuando hay tuberculosis extrapulmonar, los medicamentos a veces no llegan muy bien, entonces no se curan bien y no se curan rápido, y produce gran daño. La tuberculosis, ¿en qué frecuencia se presenta? Ya dijimos, ¿no? Y es la pregunta de examen. La más común es la tuberculosis pleural, la adenitis tuberculosa y la genituritis, y luego todas las demás. Como vamos a ver, todos vamos a ver una tuberculosis pleural en nuestra vida, sí o sí la vamos a tener que atender. Esta tuberculosis pleural va a causar síntomas sistémicos, fiebre, malestar general, baja de peso, pero se va a acompañar de dolor pleurítico. Generalmente se acompaña de dolor pleurítico, a no ser que sea un anciano. Nosotros lo examinamos al paciente y vamos a tener una matidez en la palpación, en la percusión. De tipo hídrica, las vibraciones vocales no van a pasar y el murmullo vesicular también no va a pasar. Hacemos una radiografía y vemos una opacidad hídrica, ¿no? Localizada en el lado que estamos sospechando. Hacemos un estudio de líquido pleural, siempre en tuberculosis va a ser un exudado. ¿Saben las diferencias entre exudado y trasudado? ¿Sí? Correcto. Entonces va a haber un exudado cero fibrinoso con predominancia de linfocitos. Y hacemos el PPD, generalmente cuando no es de pulmón puede salir negativo, cuando no ha tenido tuberculosis previas, generalmente, porque hemos dicho que dan en pacientes que tienen alguna inmunosupresión, ¿correcto? O son niños, ¿no? Y podemos llegar a la biopsia pleural. La biopsia pleural va a darnos el patólogo nos va a decir que hay una reacción granulomatosa. Si hacemos en el líquido pleural el ADA, adenosindeaminasa, esta va a estar elevada, generalmente va a estar elevada. Cuando la tuberculosis pleural se vuelve en piel, quiere decir que hay un vaciamiento de la cavidad pleural de una caverna o un foco gaseoso o pulmonar o ganglionar. La evolución es muy indolente, dolorosa, y sacamos ese líquido, es un líquido muy espeso, aspecto quiloso, es como pus, ¿no? Frecuentemente asociada a tuberculosis pulmonar, no a pleural, tuberculosis pulmonar. El empiema simple responde muy bien a la quimioterapia, o sea, al tratamiento específico, y se acompaña de fístulas broncopleurales de prolongada fisiculación. Sí hemos visto pacientes que tienen tuberculosis extensa en el pulmón o han tenido tuberculosis a repetición, entonces requieren tratamientos más prolongados, pero su estado nutricional hace que se fistulicen. Y esas fístulas que dan del pulmón hacia el espacio pleural son difíciles de cerrar. Tienen que hacerles inclusive un corte y poner un drenaje para que salga esa secreción, y generalmente no cierran, siempre están con esa fístula, pueden quedar de por vida. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sacar ese pulmón. Y quedan con una parte del pulmón ausente, entonces operan una parte del pulmón para cerrar eso. Adenitis tuberculosa. Adenomegalias dolorosas, frecuentemente cervicales. Han visto lo que llamamos escrófula, ese anillo que se describía antes, ¿no? Anillo de Gambus en el cuello.
Adenopatías intratorácicas también pueden comprimir los bronquios y pueden producir síntomas tipo asma, pero generalmente en un lado del pulmón. El asma es bilateral. Si ustedes notan que sí va a un lado y el otro no, piensen que algún bronquio está obstruido por alguna causa, cáncer o algún ganglio que está presionando. Pocos síntomas sistémicos, evolución crónica de meses a años y tendencias a la fistulización lenta, difícil de describir. El diagnóstico siempre es por punción biópsica o resección de ese tejido que está inflamado. La tuberculosis miliar es otra forma muy típica de la tuberculosis. No es común, es rara, pero si se presenta hay que reconocerla rápido. Es una de las manifestaciones más graves de diseminación hematógena postprimaria, precoces o tardías. Siembra pequeños gránulos de más o menos 1 o 2 milímetros de diámetro comparados con los gránulos de mijo en todo el cuerpo. Esos gránulos de mijo pueden aparecer en el pulmón y también pueden aparecer en el espacio, en el líquido peritoneal, en el peritoneo. Ahí generalmente los detectan porque los operan de una vesícula, de cólico y sales. Sí se ha dado caso y en el seguro sí hemos tenido un caso de eso. Lo han reportado los mismos cirujanos, han visto eso, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente. Se manifiesta con fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, anorexia y debilidad. Los síntomas típicos de tuberculosis, ¿no? Síntomas generales. Hay un agotamiento, hepatomegalia, hallazgos pulmonares, adenitis, esplenomegalia, de todos los ganglios hematopoyéticos, los tejidos, los órganos hematopoyéticos se inflaman. Y tuberculosis inclusive en la coroides. Esta reacción de la tuberculina frecuentemente es negativa en la tuberculosis miliar. ¿Por qué es negativa frecuentemente? Porque generalmente estas tuberculosis sistémicas o miliares se dan en pacientes con alguna inmunosupresión, que no tienen defensa, entonces el microbio se camina en todo el cuerpo como en su casa. Por eso puede salir negativo. La bacteriología es frecuentemente negativa porque son pocos bacilos, no son muchos los que causan este problema. Y en la radiografía de tórax, más o menos del 50 al 90% presenta el patrón miliar. Tienen que ver, ¿han estudiado en radiología como patrón miliar? ¿Sí? ¿Saben identificar? Mis grupos van a tener que identificar. ¿Sí o sí? Hay un infiltrado en los lóbulos superiores con o sin cavitaciones. Puede haber derrame pleural o pericárdico inclusive, una policerositis. En VIH se presenta como un patrón difuso. La confirmación siempre va a ser por técnicas invasivas. No vamos a poder hacerlo con la vaciloscopía de esputo. Una tuberculosis miliar, ¿qué creen que tenga? ¿Una vaciloscopía positiva o negativa? ¿Qué creen? Sí, positiva. ¿La lista? ¿Estamos hablando todavía? 5 minutos más. ¿Por qué creen que sale negativa o positiva la vaciloscopía de esputo en una tuberculosis miliar? ¿Cómo es la diseminación? Está dentro del pulmón, no está en el bronquio. Puede vaciarse y hacer un absceso o un empiema, ahí sí sale positivo, ¿no? Se siembra broncogénicamente. Pero la tuberculosis miliar genera, casi siempre es negativo. Es raro que sea una tuberculosis miliar con BK positivo, casi no existe eso, ¿no? BK positivo significa que está el microbio en el bronquio, por lo tanto ha salido. Y la tuberculosis miliar es hematógena, entonces negativo. Puede haber tuberculosis meningia, sí, es forma muy grave, igual y letal. Puede resultar de siembra directa o proliferación durante la bacteria basilemia. Y en todo momento existe una infección inicial, no es que de frente llega al cerebro. Se rompe un foco parameningio antiguo y se irrumpe el espacio subaracnoideo, ¿no? Y da una meningitis. Esta es difusa, puede producir aritemitis localizada. Proceso localizado principalmente en la base del cráneo, generalmente se dice que está en la base del cráneo, no está arriba, en la base del cráneo generalmente se localiza ahí. Y puede haber síntomas generales, como lo que ven acá. El líquido cefalorraquídeo, vamos a hacer una tomografía. El 50% de las alteraciones en la radiografía de tórax puede haber. El diagnóstico va a ser bacteriológico, es generalmente tardío, y tenemos que guiarnos mucho con la elevación del ADA, de adenosine-diaminasa, en el líquido cefalorraquídeo. Porque toda meningitis va a ser punzada. Y tenemos que hacer el ADA, y tenemos que ver la celularidad, la glucosa, y el consumo y tenemos que sembrar para gérmenes comunes. Generalmente sale negativo, ¿no? Porque el bacilo de la tuberculosis raramente va a salir positivo en un líquido cefalorraquídeo, pero el ADA sí va a estar elevado. Más la clínica,
es inespecífica, nos hace pensar en tuberculosis. Etapas de la meningitis tuberculosa. Etapa 1, 2, 3. En la etapa 1 hay un predominio de las manifestaciones sistémicas. Un paciente generalmente con malestar general, está todavía consciente, está lúcido, hay síntomas meningios pero poco evidentes, pero no hay síntomas neurológicos. En la etapa 2 ya el paciente comienza a confundir, ya encontramos más signos neurológicos y podemos encontrar signos de hipertensión endocraniana. En la etapa 3 ya el paciente está grave, hay alteración de conciencia, es muy irritable, muy inestable, por la profundidad del estupor puede llegar al coma y puede haber hemiplegia, paraplegia completa, todo esto, ya es un daño completo. Y acá está lo que tenemos que ver en el líquido cefalorraquídeo. Este cuadrito lo han mostrado muchas veces, ¿no? y sigue vigente. El líquido del patrón normal, el tuberculoso del viral y el purulento. En el tuberculoso, ¿qué vamos a encontrar? Una celularidad más o menos relativa, pero menos de 1000. La presión endocraniana va a estar elevada, va a haber proteínas en una proporción moderada y la glucosa sí va a estar consumida, pero no va a estar en serio. Y a todo esto le agregamos el ADA, el líquido cefalorraquídeo, que va a estar elevado. Entonces, ese es el diagnóstico que debemos diferenciar de lo viral, de lo purulento y lo normal. Creo que de ahí viene una pregunta. Acuérdense de ese cuadrito. Bueno, la genitourinaria. Vamos a sacar. La osteoarticular es otra enfermedad frecuente que pueden llegar a ustedes a ver y generalmente se comprometen las vértebras lumbares. Entonces, y el compromiso puede ser de una sola vértebra en general. Es lo que llamamos el mal de Pot, que es la afección vertebral que compromete, puede producir esta lesión de la vértebra, puede producir compromiso medular y puede llevar a una paraplegia, ¿no? En forma progresiva. Hay signos inflamatorios articulares y es frecuentemente lo que llamamos el absceso frío. La sospecha va a ser siempre por radiología y se va a confirmar por la punción y el cultivo y la biopsia. Generalmente estos pacientes que tienen mal de Pot pueden llegar a la cirugía de la columna vertebral. Sacan un pedazo de tejido o hueso y lo mandan a cultivo o biopsia y el patólogo nos reporta que se llama tejido con granuloma. Pueden hacer la correlación sin Nielsen y sale el bacilo ahí. Pero basta con esto, con la biopsia, el granuloma y los síntomas y la radiología para hacer el diagnóstico. Existen las pericarditis, es muy raro, sí se ha visto acá en Tacna TBC pericárdica, lo vamos a ver porque desde ya el electrocardiograma va a estar alterado, en la ecocardiografía va a demostrarse el líquido pericárdico, le hacen una punción pericárdica, linfocitosis con ADA elevado. Se hace el diagnóstico mediante esto, ADA elevados, linfocitosis. Generalmente tienen pacientes antecedentes respiratorios, ¿no? O alguna inmunosupresión también. Todo lo que es TBC extrapulmonar, busquen alguna inmunosupresión. Desnutrición, diabetes, VIH, enfermedades reumatológicas, tratamiento con corticoides, siempre busquen fuera del pulmón eso. En cuanto a nuevas técnicas, existen, ahora se está haciendo lo que llamamos la reacción en cadena de polimerasa para Mycobacterium TB, que nos da una buena, un valor predictivo positivo un poco bajo. 60% de los que salen positivos nos puede decir que sí es un caso de tuberculosis, pero el valor predictivo negativo es muy bueno, casi el 90, el 80%. Si la PCR sale negativa, es muy probable que realmente no sea tuberculosis, pero si dice que sí, todavía lo podemos dudar. Si dice que no, podemos darle crédito. El tratamiento creo que ya vamos a verlo, estaba en el quiz, ¿no es cierto? Lo que nos interesa en el tratamiento es que existen principios básicos para el tratamiento de tuberculosis. Uno de ellos es que tenemos que asociar drogas de tipo bactericidas y de tipo esterilizantes. La primera fase tiene que ser intensiva, diaria, y debe incluir por lo menos 3 a 4 drogas.
Y la segunda fase puede ser diaria o intermitente con 2 drogas. Intermitente ahorita significa casi interdiario, 3 veces por semana. El tratamiento debe ser 100% supervisado, no se puede dar a la casa. Y el tiempo de la terapia, el esquema 1 ya sabemos que es 6 meses, debe ser suficiente para garantizar más del 90% de curación de los casos. Por eso es que se dice que el tratamiento mínimo ahorita es 6 meses, es el más corto que puede existir en Perú. En otros países están intentando 3, 4 meses, pero todavía no está establecido. ¿En qué casos podemos usar corticoides en un tipo de tuberculosis? Definitivamente en patrón biliar, sí podemos usar corticoides. En la meningitis tuberculosis es de cajón, no podemos obviarlo. Y en las tuberculosis que se presentan en forma aguda y grave. En las serositis por tuberculosis también debemos dar un poco de corticoides. Es opcional, si no es mucho la acumulación de líquido no es necesario, si es mucho sí. Y en las tuberculosis que pueden obstruir conductos, como es la meningia, ¿no? Ya hemos dicho que vamos a dar tratamiento para antiinflamatorio. Y en algunos casos cuando hay reacciones de hipersensibilidad a drogas, las llamadas RAPs, en algunos casos. No es muy común usar el corticoides en este tipo de reacciones adversas, pero sí está descrito. 43 millones de vidas desde el año 2000 se han salvado con el tratamiento, o sea que sí funciona. Para el 2013 el 86% de las personas enfermas con tuberculosis que recibieron tratamiento evolucionaron satisfactoriamente. En Perú llegamos al 90% con el esquema drogosensible, el llamado esquema 1 antes. 90% de ellos se curan. Y veamos el... ¿Alguna pregunta? Sí. La primera pregunta fue los medicamentos anti-TB de primera línea, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Solo 4. Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. ¿Qué decía la segunda? La dosis de medicamentos de primera línea son 5 de isoniazida, 10 de rifampicina, piracinamida 25 y etambutol 20. Y si han puesto alguna streptomicina, puede aceptarse 15. Tercera, la clasificación de los medicamentos antituberculosis en el grupo 4 incluye metionamida, cicloserina, PAS. Ahí está. Luego, el esquema de tratamiento empírico para TBC resistente a isoniazida por prueba rápida y genotype es ¿está? TB resistente a isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, levofloxacina 2 meses y luego 7 meses sin la piracinamida. ¿Ya? Acá estamos. Y la última, ¿cuáles son los principales principios para la elaboración de un esquema de tratamiento anti-TB, MDR y FIDR? Ahí está. Vamos a incluir por lo menos 4 medicamentos antituberculosos de segunda línea a los que son sensibles o nunca fueron administrados al paciente. Dentro de ellos debe incluir una fluoroquinolona y un inyectable de segunda línea. Debe incluir piracinamida por su potencial beneficio clínico, usar etambutol cuando se demuestre que la cepa es sensible y los resultados de la prueba de sensibilidad a los medicamentos de primera y segunda línea estén disponibles. ¿Correcto? Porque un tratamiento individualizado tiene que tener prueba de sensibilidad sí o sí, si no, no es individualizado. Esas eran las respuestas. Ahora sí, pasemos a la clase de hoy. Vamos a ver lo que es. Pero primero el quiz. Ya, pongan su hojita.
¿Ya está? Ya, fui. Nombre claro y fecha, por favor. Empezamos. Todo lo que es papeles, nada de celulares, por favor. Por ahí está. ¿Está? ¿Listos? 5 minutos, ¿no? Máximo 10. ¿Ya estamos? ¿Listos? ¿Sí? ¿Ya? Vamos. ¿Qué dice ahí? Nada. Vamos, cero celulares. Ya. Vaya contestando. No necesitas copiar la pregunta, pongan solo el número. Número 3. Ya. ¿Lo han visto, no? A ver. ¿Ya está?
2 minutos. ¿Listos? Pueden entrar. Todos pasaron. Eduardo, ¿pasaste? ¿Hay más? ¿Ves? Cuesta Ya no recibo más, muérense por favor entre ella. Ya no recibo. Ahí sí sigue grabando.